Ok, ciertamente a mí me gusta mencionar las cosas negativas que hizo Kishimoto, es que es demasiado divertido. Pero la verdad es que él ha hecho cosas brutales, de verdad es un genio, no por nada este es mi manga favorito. En este top voy a mencionar los personajes que yo considero fueron mejores escritos. Estos son los que desde que aparecieron hasta que terminó el manga fueron bien escritos o desarrollados. Este top no es de mis favoritos, es decir, el misterioso hombre mascarado es de mis favoritos y ni siquiera está aquí ni en mención honorífica, porque todos sabemos quién era. Que aún no sé quién es. Y como siempre, esta es solo mi opinión, no es la verdad absoluta, bla bla bla, let's go. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de los mejores personajes escritos por Kishimoto. Empezamos este top con una mujer, ¿qué tal? Deidara. Este man estaba muy involucrado con los Uchiha y hasta sufrió un guionazo por parte del emo vengador sensible, pero nunca cambió su personalidad ni sus ideales. Se unió a Katsuki porque se dio cuenta que Itachi lo dibujó, y a diferencia de todos los personajes de esta serie, el tipo quería acabar con él, pero tenía un plan. Es el único que tomó seriamente los Genjutsu Uchiha, por lo que entrenó uno de sus ojos para superar este obstáculo. Se preparó de todas las maneras posibles, hasta tenía una técnica justa para Itachi y su Susanoo, la cual era el C4. También me encantó cómo se desarrolló su historia con Onoki y la gente de la roca. Siempre tuvo buenas interacciones y hasta cuando lo revivieron mantuvo su esencia, regañando a Sasori por dejarse sermonear por el otro perdedor que ya mejor ni hablo de eso. Deidara, aunque no duró demasiado, fue un personaje muy bien escrito de principio a fin. Ok, ahora sí viene una mujer, y la única de este top. Me pregunto por qué. Chiyo. Chiyo, aunque duró solo una saga, tuvo una progresión espectacular. La vieja empezó siendo la típica anciana de Naruto, similar a como son los viejos consejeros novios de Danzo. Terca, altanera, cerrada, engreída, Dios mío. Pero poco a poco fue cambiando, hasta que en sus últimos minutos aceptó que se había equivocado, e incluso sintió que debía sacrificarse para traer a Gaara, ya que para ella esta sería la primera vez que hacía algo bien. Hasta se alegra de ver a alguien como Naruto y le dice que él es una luz en este mundo oscuro que han creado los viejos diablos. Incluso hasta su relación con Kakashi me pareció espectacular. Ella tenía un gran resentimiento por el colmillo blanco y se lo hace saber a Kakashi la primera vez que lo ve, pero de a poco también entiende que no es su culpa, que él es solamente su hijo. Oh my god, cómo me hubiese gustado saber mucho más de Chiyo y el colmillo blanco. Pero bueno, por el increíble crecimiento y la buena narración que le dio Kishi, Chiyo es de los personajes mejores escritos de este manga. El siguiente en esta lista es el primer evangelizado del manga, Zabuza. La saga de Zabuza es de las mejores del manga y en gran parte es por él. Nos lo pintan como un asesino despiadado, bueno, que lo es, pero vemos que el tipo detrás de ese demonio es un humano. Las reflexiones que hace en la escena cuando Naruto llora y le dice que si para ser fuerte debe ser como él, que prefiere no serlo, son ya legendarias. Cuando muere entiende el sacrificio que hizo Haku y su último deseo es rogar que si va al infierno, que al menos lo lleven a verlo a él primero. Además, es un sobreviviente de la última saga, donde Kishi se fumó todo lo que había en su jardín, revivió y en vez de dañarse, quedó aún más crack, porque vimos cómo se sentía con Haku y nos hizo ver un lado diferente del Edo Tensei, ese donde las almas son forzadas a hacer algo que no quieren, y ese es el verdadero infierno. Zabuza, aunque no tuvo tanto protagonismo, fue un personaje muy bien escrito de principio a fin. Shikamaru, qué personaje, por Dios, hasta tuvo un opening, una saga y se quedó con Temari, pues ¿qué más quieren? Shikamaru desde que empezó me gustó, pero la clave fue cuando perdió a su maestro. En vez de perderse en su tristeza, entendió que debía seguir adelante, e incluso logró vengar a su maestro utilizando un plan, y no muchos le dan crédito por esto. Shikamaru acababa de perder básicamente a la persona más importante para él, y tuvo la fortaleza mental y emocional para idear un plan a sangre fría y vengarlo. Además, tomó esta tragedia como experiencia y fue él quien sacó a Naruto de su depresión, simplemente explicándole que la vida sigue y eso es algo que debe hacer para no dejar que la muerte de su maestro haya sido en vano. Una lástima que la ropa de Naruto tenía el olor del perfume uchiístico del emo sensible. Con esa obsesión no se dio cuenta que Shikamaru había sido un verdadero amigo, algo que él estuvo buscando básicamente desde siempre. De paso, al final también pierde a su padre y en vez de derrumbarse, recuerda que Naruto lo necesita y que
que sin él no iba a poder ser Hokage, ya que él sabía que Naruto tenía ese algo que permitiría cambiar al mundo ninja y así proteger a las futuras generaciones, justamente lo que le enseñó su maestro. Shikamaru desde principio a fin fue un personaje increíble y escrito de una manera magnífica. El puesto número 3 lo tiene un Uchiha. ¿What? Bueno, en realidad es medio Uchiha. Kakashi. Miren, yo creo que Kakashi es el personaje más profundo de este manga y de largo. Es increíble todo lo que ocultaba este man. Cuando lo vimos por primera vez, sabíamos que debía ser alguien fuerte por todo lo que nos contaban de él. Pero yo personalmente nunca imaginé todo lo que él vivió. Miren, Kakashi es el ejemplo perfecto de cómo las tragedias no necesariamente deben llevarte al mal camino. Solo miren todo lo que vive Kakashi. Su padre se suicidó frente a él cuando era un niño, vio morir a su mejor amigo, asesina a su mejor amiga, pierde el camino y se convierte en un asesino para los Anbu. Su maestro muere en una invasión, por fin recupera su humanidad y se convierte en profesor. Uno de sus estudiantes se va de la aldea, luego se lo consigue y este lo quiere asesinar, pero de todas formas no pudo detenerlo. Luego se entera de que el causante de todas las tragedias que él ha vivido no era otro que su mejor amigo. De paso, este le dice que es su culpa que haya terminado así. Se da cuenta que debe asesinarlo porque él es el mal de todo el mundo ninja. Al final ve que Obito retoma el camino, pero igual no pudo salvarlo. Su amigo le da su última gota de vida para que él pueda ayudar a sus estudiantes y se despiden. ¡A la mierda! ¿Qué más quieren? Aquí solamente estoy haciendo un resumen y miren eso. E igual, lo importante no es lo que vivió. La clave es que a pesar de todo el tormento que ha experimentado, el tipo aún mantiene una sonrisa en el rostro. Es increíble. Kakashi es el personaje con las mejores interacciones de este manga. Le vemos un crecimiento brutal de principio a fin y como dije, de verdad considero que es el personaje más profundo de este manga. Por eso, Kakashi es sin duda de los mejores escritos por Kishi y tal vez de los mejores en todo el mundo del anime. Ok, ahora sí viene un Uchiha y de raza pura. Sasuke no, perdón, es su hermano, Itachi. Ok, tiempo, ya sé que ese man se dibuja solo. Ya sé que se anda sacando poderes de las nalgas. Ya sé que Kishimoto refleja todas sus pasiones en este personaje, que hasta dijo que pensaba como Hokage cuando aún tomaba el biberón. Ya sé, pero eso es lo interesante. Con todo y que el autor tenía sueños calientes con este man, de igual forma fue escrito de manera sorprendente. Siempre se nos pinta que Itachi es el dios de este manga. Bueno, ok, sí lo es. Y que hace todo perfecto y no sé qué más. Y no puede estar más lejos que eso. Itachi tuvo una vida llena de fracasos. Desde un principio, si no hubiese sido por su amigo Shisui, Itachi jamás pudiese haber salvado a Sasuke o al clan Uchiha. El man fue inteligente y entendió que la única solución que tenía para salvar a su clan y a su hermano era apoyar a la masacre Uchiha. Tuvo que matar a sus padres y sus familiares para poder salvarlo todo. Ciertamente esto lo convierte en un asesino y ese es el punto. Itachi abandonó todo, hasta su propia humanidad, por el bien general. Se une a Katsuki como doble espía, llevando esto aún más lejos. Tiene un compañero que también es un asesino. Sin embargo, él rápidamente se da cuenta que Kisame tuvo una experiencia similar a la suya, donde no tuvo opción, por lo que de a poco trata de enseñarle a Kisame que aunque hayan tomado el mal camino, que se hayan equivocado, siempre serán humanos. Al revivir, en vez de dañarse, quedó aún mejor. Itachi le dice a Naruto que no sea como él, que él se equivocó, pensó que podía hacerlo todo solo, y claramente no fue así, por lo que le dice que su vida fue un fracaso, pero le da la clave a Naruto para que la de él no lo sea. Man, podría seguir y seguir, ya tengo un video hablando 40 minutos de Itachi y francamente se merece hasta más. Como dije, ciertamente el autor tiene un favoritismo por él absoluto cuando de pelear se trata, pero a nivel de su historia, su crecimiento, su desarrollo y su escritura casi no tiene comparación, y por eso para mí Itachi es de los mejores personajes secundarios de la historia y obviamente de los mejores escritos de largo en este manga. Sí, aunque sea un Uchiha, las cosas como son, ¿qué hago? Ahora, solo hay un personaje que lo supera a nivel narrativo y creo que ya saben cuál es. Pero antes de dar el puesto, voy a hacerles caso ya que siempre me lo dicen en los comentarios. ¡Menciones honoríficas! Miren, Hidan, Kisame, Gaara, Shisui, Haku, Kakuzu, Tsunade, Azuma, Gai,
Danzo, Suigetsu, no sé man, hay muchísimos personajes bien escritos por Kishi. Y sí, no hay casi personajes femeninos, pero ¿de qué hago? Eso no es mi culpa. En Boruto, muchas de ellas dieron un buen cierre a su desarrollo, como lo fue el caso de Sakura, que esta vieja en Boruto le da sentido a todas las tonterías que hizo en Naruto. Pero eso es Boruto, y solo estoy evaluando el manga original. Y Naruto, me encanta, es de mis personajes favoritos por su carisma y por todo lo que tuvo que superar, porque hasta tuvo un buen desarrollo, de verdad lo tuvo. Pero eso de que era Jesus y la reencarnación de no sé quién, y transformando el ramen en vino, le quitó todo el propósito original al personaje en mi opinión, y por eso no lo puedo poner. Y Sasuke, ya saben lo que opino de él en Shippuden, que bueno, no me quemen la casa. El personaje mejor escrito por Kishimoto, al que le dio un desarrollo en mi opinión perfecto, fue a su majestad Jiraiya. Jiraiya de pequeño seguía la fórmula típica del perdedor que se esforzaba, pero a diferencia de otros personajes bajo esta etiqueta, este jamás recibió ayuda de nada e igual lo logró. Él mismo fue progresando y logró convertirse en básicamente la persona más respetada del planeta. Gente como Itachi y Kisame, que eran unos asesinos, entendían quién era Jiraiya y se dirigían a él con respeto. El tipo es tal vez la persona a la que más cosas le han salido mal. A pesar de tener ese prestigio, nada de lo que hacía terminaba bien. No pudo proteger a sus estudiantes, no pudo salvar a su amigo de tomar el mal camino, no pudo rescatar a Tsunade de su tristeza. Lo único que le quedaba era Naruto. Antes de partir, le enseñó todo lo que pudo y le dio lo más importante: cariño. Son las enseñanzas de Jiraiya lo que le permitieron llegar tan lejos. Además, aunque todo haya sido un fracaso desde su punto de vista, jamás se rindió, siempre siguió adelante, hasta su último segundo de vida. Lo dio todo para que su querido estudiante, aquella persona que él tenía toda su fe y confianza, pudiese seguir adelante. Al igual que Itachi, ya le hice un video donde explico todo esto mejor, pero la verdad, en cuestión de narrativa y desarrollo, yo no le veo nada malo a Jiraiya, nada. De verdad, considero que narrativamente hablando es un personaje perfecto. De hecho, fue tan así que Kishimoto se inventó una excusa rara para no revivirlo en la guerra, porque sabía que le había dado un cierre perfecto y tenía toda la razón. Son estos detallitos donde yo digo que, de verdad, Kishimoto es un genio. Por esto y más, Jiraiya es sin dudas para mí el personaje mejor escrito de todo el manga de Naruto. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.